¿Qué así, no? Sí. Hola, buenos días. Bienvenidos al primer video de mi serie que estoy organizando en torno a los 100 años de la Cristiada, que se titula 100 años, 100 libros de la Cristiada. Y bueno, me encuentro aquí en Chapala, Jalisco. Aquí vemos este gigantesco lago. Y les quería comentar que hace 99 años, más o menos por el mes de octubre de 1927, los cristeros del sur de Jalisco y los cristeros de Cotija, junto con los cristeros, sobre todo de esta parte de Zaguayo, organizaron una ofensiva en toda esta parte del lago. Allá de ese lado se encuentra un pueblito que se llama Tizapán el Alto, y ese más o menos a mediados de octubre de 1927 los cristeros tomaron Tizapán el Alto. Dicen algunos de los partes oficiales que desde aquí, que desde Chapala, se veían los incendios, ¿no?, del paso de los cristeros. Y precisamente de este lado en Chapala está la antigua estación de tren, y más o menos, eso que ha de haber sido la última semana de octubre de 1927, llegó el famoso general Izaguirre del 30 Batallón de Yaquis con las columnas volantes. Llegaron aquí, exactamente aquí a Chapala, desembarcaron el tren y de aquí agarraron camino, lo que ellos decían pacificando, eso quiere decir acabando con todo su camino, y se fueron de aquí hasta San Juan Cozalá y luego cruzaron el lago de ese lado hasta llegar a Tizapán el Alto. Cuando llegaron a Tizapán el Alto, se dieron cuenta que los cristeros de Zaguayo y de Cotija habían quemado completamente el pueblo, y resulta, y esto es algo que pasó mucho en esta compleja guerra, que había pueblos que estaban con los cristeros, había pueblos que no estaban con los cristeros, y resulta que Tizapán el Alto, un pueblo indígena, ellos estaban en contra de los cristeros de Cotija y de Zaguayo, y le pidieron al general Izaguirre que les ayudara para generar una defensa. Hay un parte muy interesante donde Izaguirre le escribe a Amaro y le dice: por favor, le pido a la superioridad que me mande armas para armar la milicia, y se armó una defensa indígena en aquí Tizapán el Alto para combatir a los cristeros de Zaguayo y de Cotija. El jefe cristero que tomó varias veces Tizapán el Alto y que de alguna manera se dedicaba a asolar toda esta región hasta San Juan Cozalá y de ese lado hacia Mezcala, era nada más y nada menos que Anatolio Partida. Este gran cristero, que bueno, lo conocemos por las fotos, que está con su gran espada, un cristero de gran palo, de mucho valor. Anatolio Partida, él y su gente eran los que tenían el control aquí, sobre todo desde principios de 1927 hasta más o menos octubre, que fue cuando llegaron las columnas volantes del general Izaguirre y el 30 Batallón de Yaquis. Entonces, bueno, aquí empezamos nuestra serie de los 100 libros a los 100 años de la Cristiada. Pues ya estamos listos, vamos a comenzar con el primer libro. Recuerden que son 100 libros, 100 años de la Guerra Cristera, y vamos a comenzar con este libro titulado La Iglesia Católica y la Rebelión Cristera en México, 1926-1929, del general Cristóbal Rodríguez. Este título digamos, de alguna manera salió a la luz en 1960, editorial La Voz de Juárez. Y bueno, quisiera comenzar con este libro porque de alguna manera es de los pocos y los raros libros donde la voz cantante es la voz del ejército. Recordemos que este libro sobre todo salió para contestar varios testimonios que habían salido unos cuantos años antes, que era el del famoso Spectator de los cristeros del volcán de Colima, y sobre todo las memorias del general de la División Sur de Jalisco, el general cristero Jesús Degollado, quienes hasta este momento habían dado a conocer sus testimonios, y era como la versión, o sea, en ese momento era lo que algunos historiadores denominan como lo que fue la pelea por la opinión pública. ¿Quién era el general Cristóbal Rodríguez? En su hoja de servicio, que se encuentra en la Sedena, dice que nació en 1881 en Coahuilutla, Guerrero. Él era hijo de ganaderos, tuvo para ir a estudiar a Morelia y se enroló en el colegio militar. Él entró unos cuantos años antes que Enrique Gorostieta, por si tenían la idea de que se pudieron haber conocido. Aparentemente no se conocieron, sin embargo los dos estudiaron en el colegio militar. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana y de ahí fue ascendiendo militarmente, pero aquí hay una cuestión que vale la pena del general Cristóbal Rodríguez. Lo que yo estoy leyendo en su hoja de servicio es que fue un general que rara vez vio el campo de batalla.
Aparentemente era un excelente organizador, una persona de números, lo que hizo que en 1917 se convirtiera en el jefe de depósitos y haberes militares. En 1920 formó parte del Estado Mayor, allí fue cuando conoció al general Amaro y de alguna manera empezó a trabajar directamente con él. En 1924 fue jefe de la Comisión Reorganizadora del Ejército, de este proceso que se dio de institucionalización, que llevó a cabo el general Amaro después de la rebelión de la Huertista y que duró más o menos hasta 1926 cuando comenzó la rebelión cristera. Tenemos que en 1927 fue jefe de la Plaza de Querétaro, en 1929 fue jefe de la Comisión de Historia, 1932 jefe de la sección de prensa y 1935 jefe del archivo militar hasta 1941 que fue cuando se jubiló. Entonces tenemos un general muy nato en cuestiones de organización, un excelente estadista, alguien de números, pero que rara vez vio el campo de batalla. De hecho, creo que tengo solamente como 2 combates registrados en 1914. Desde las primeras páginas, él señala, dice, será una obra desapasionada y con rigor histórico. Sin embargo, les platico cómo están los capítulos. Primer capítulo dice, cuando el mal está en el hígado. Ese es, digamos, el primer capítulo. Él habla mucho de cómo los cristeros y sobre todo cómo los católicos en México, de alguna manera eran la quinta columna de la Revolución Mexicana. Quinta columna, buen concepto, un concepto utilizado mucho en aquella época, es un concepto que surgió en la época de la Guerra Civil Española, cuando el general Mola y las fuerzas nacionales estaban a punto de tomar Madrid en 1936, un reportero le preguntó al general Mola, ¿cuántas columnas militares van a tomar Madrid? El general Mola dijo 5 columnas. Y entonces el reportero le dijo, yo solamente veo 4. Y es esta frase famosa, el general Mola le dice al reportero, es que está la quinta columna. La quinta columna son gente del Ejército Nacional que se encuentra ya en Madrid y que de alguna manera están saboteando y están preparando todo para que cuando lleguen las columnas la ciudad caiga. Entonces este concepto de quinta columna viene de eso, es hablar de ciertos grupos que se encuentran dentro del Estado, dentro de alguna sociedad y la están minando constantemente. Y para el general Rodríguez así dice la religión católica, los católicos mexicanos son la quinta columna de la Revolución Mexicana. Cristera, dice, la rebelión cristera en México fue no solamente estimulada, sino organizada y bendecida por el episcopado mexicano y alentada desde Roma por el pontífice Máximo. Digamos, aquí por los años en los que fue escrito, desde aquí vemos esta primera versión oficial que se da sobre la guerra cristera y por qué se ha convertido como en un tabú que es muy difícil hablar de ello. Para el ejército mexicano, para este general y para mucha parte de la clase política, eso fue la rebelión cristera. Fue prácticamente una rebelión bendecida desde el episcopado, organizada por el mismísimo Papa, y por eso lo llamaba la quinta columna de la revolución. Algo muy canijo, mi querido general. Dice, él niega que hubiera una persecución religiosa. Dice, en 1926 no la hubo, nunca hubo una persecución religiosa. Lo que sucedió, sin embargo, fue una epopeya entre macabeos y filisteos. ¿Qué quiere decir con esto de la epopeya entre macabeos y filisteos? Conforme va avanzando su obra, él señala cómo entre los mismos cristeros, que en las muertes de los principales cristeros en realidad se dieron por traiciones entre ellos mismos. Habla, por ejemplo, de cuando fue el episodio del Tren de la Barca. Hubo una pelea después entre el 14 Victoriano Ramírez y el cura Reyes Vega. Él dice, tuvieron una pelea tan grande que él está seguro que fue Reyes Vega quien en 1928 sentenciara a muerte a Victoriano Ramírez, y ya como ustedes saben la historia, hay muchas hipótesis de quién ordenó la muerte de Victoriano Ramírez. Según el general Cristóbal Rodríguez, fue Reyes Vega. También más adelante nos habla, por ejemplo, de la muerte de Enrique Gorostieta, este hecho tan controversial, donde ya como ustedes saben, Enrique Gorostieta iba cruzando cerca de Atotonilco, era imposible que el ejército supiera por dónde iba a cruzar, sin embargo lo estaba esperando una emboscada. Nos dice, los mismos cristeros. Entonces llega a la conclusión de que la mayoría de las muertes de los principales cristeros en realidad lo que se dio fue venganzas entre ellos mismos. Por eso dice, aquí no hubo persecución religiosa, lo que hubo fue una lucha entre filisteos y macabeos. Y eso sí, dice, cuando destruimos, porque eso se le dice con orgullo, cuando destruimos el Cristo del Cerro del Cubilete, dice, todavía de vez en cuando grupos de cristeros de la vieja guardia van a ese cerro, el Cubilete, a llorar como mujeres lo que no supieron defender como hombres.
otra cita clásica del mundo antiguo. Esta cita se le atribuye a la mamá de Boabdil en 1492, cuando los reyes católicos estaban a punto de tomar la antigua ciudad islámica de Granada. Se dice que el rey Boabdil decidió, para evitar derramamiento de sangre, se dice que él los vio a las afueras de la ciudad de Granada, donde el rey les da las llaves de la ciudad. Y lo que dice la historia, lo que dice las leyendas, es que el rey Boabdil el Chico, cuando les dio las llaves a los católicos y los católicos entraron a la ciudad de Granada, él se fue hacia Marruecos llorando. Y que su madre, esa es la famosa frase, le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Entonces, de alguna manera, el general Cristóbal retoma esa frase y recuerda a estos cristeros que según él, se la viven llorando lo que no supieron defender como hombres. Otra cita magnífica de este general. Bueno, ya el sol está pegando demasiado fuerte, ya toda la cámara, todos los aparatos, el mismo libro ya está empezando a desgastarse por este calor. Entonces les propongo que la segunda parte de este video la retomemos en mi estudio, allá en la colonia Santa María de la Ribera, donde ustedes tienen su casa. De acuerdo a Juan González Morfín, en un artículo titulado La historiografía de la guerra cristera dentro de una historia oficial católica, nos dice que este libro, el libro del general Cristóbal, surgió como una respuesta ante una serie de testimonios que se habían estado publicando unos cuantos años antes. Estos eran testimonios sobre todo de cristeros, quienes de alguna manera estaban dando a conocer su versión de los hechos, y bueno, obviamente el general Cristóbal Rodríguez pues se vio en la necesidad de tener que refutarlos. Entre estos testimonios tenemos, por ejemplo, El clamor de la sangre, de Joaquín Blanco. Tenemos Por Dios y la Patria, de Heriberto Navarrete. Tenemos Los cristeros del volcán de Colima, de Spectator, quien en realidad se trataba del presbítero Dionisio Ochoa de Colima, quien tuvo que utilizar este seudónimo sobre todo para protegerse en aquellos años tan tremendos, pero sobre todo este libro está hecho para refutar las memorias de Jesús Degollado Guízar, jefe del ejército cristero del sur de Jalisco, quien tenía autoridad sobre todo en partes de Michoacán, en Colima. Uno de los capítulos más interesantes es el capítulo 13, que lo titula Amazonas, Marimachos, Vírgenes y Mártires. Y es un capítulo que se lo dedica a las brigadas femeninas, Santa Juana de Arco, y obviamente no podía faltar su frase introductoria. Dice: las gallinas les picaban la cresta a los gallos. En un subcapítulo les dice a las brigadas femeninas, las tacha de fanáticas, de marimachas. Y aquí cito, dice: muchas de estas jóvenes y guapas señoritas, histéricas algunas y otras tirando a marimachos, les costaba cara su osadía de constituirse en promovedoras de parque a los rebeldes. Dice, realmente sus palabras sí están cargadas de mucho odio. Más adelante surge el porqué, y él comenta que en 1927 él fue a visitar a su querido amigo Genovevo de la O. Recuerden, ex zapatista, después de que matan a Zapata, el que quedó a cargo de la lucha zapatista fue el general Genovevo de la O, de allá de Morelos. Y bueno, él muy inteligentemente se escondió hasta 1920, cuando se dio el plan de Agua Prieta y se unió a Obregón. Ese general Genovevo de la O lo mandaron como jefe de operaciones militares de Aguascalientes, y parece que era un gran amigo del general Cristóbal. Entonces, en la parte del libro, él señala cómo fue a Aguascalientes a visitar a su gran amigo, y él le dijo: unas señoritas de la alta sociedad nos tienen preparada una cena. Entonces, que fue el general, fue la plana mayor de Aguascalientes a esta cena, y que él se dio cuenta que de repente estas muchachas se fueron, los dejaron solos ahí. Y en eso, o sea, no habían terminado de irse las muchachas cuando estalla una gran bomba. ¡Pum! Y casi dice una cantidad de heridos, y al final él está muy enojado diciendo, dice lo siguiente, ¿cómo está? Si la guerrilla es el arma de los débiles, el atentado es el arma del cobarde. Entonces, quizás fue de las pocas veces en las que tuvo más una experiencia un poquito agria aquí en el estado de Aguascalientes. Estas muchachas, las famosas bibis, le pusieron una bomba y casi se lo llevan.
En el capítulo 19, llamada la U, la Gestapo de Cristo Rey, aquí ya se va directo sobre el general degollado. Él dice que lo que sucedió, que el famoso levantamiento de Zaguayo fue un ridículo monumental y que nada de lo que dicen es cierto. También dice del general degollado, dice que sus memorias son una mezcla de la Biblia negra del Opus Dei y de Mein Kampf de Hitler. Cuando uno lee las memorias del general Jesús degollado, a mí me llama mucho la atención porque es un general que se encontró varias veces y derrotó varias veces, hay que decirlo, a las columnas volantes del general Izaguirre. Recuerden, el general Izaguirre con el 30 Batallón de Yaquis y algunas secciones también de regimientos de caballería, después de haber destrozado a los cristeros de los Altos de Jalisco, más o menos a mediados de octubre fue mandado hacia el sur de Jalisco. El general Izaguirre llegó a Chapala, hizo una campaña fuertísima todo alrededor del lago y luego se fue hacia el Chante, donde el general degollado había puesto una emboscada al famoso pelón Arnulfo Díaz, matándolo. Entonces aquí fue uno de los primeros combates en los que las columnas volantes del ejército mexicano se enfrentaron al general degollado. Y bueno, aquí hay una parte muy interesante porque el general Cristóbal Rodríguez buscó al general Izaguirre y el general Izaguirre le contesta. O sea, aquí es una parte muy interesante. Ahorita es más interesante del libro. Fue cuando él buscó en aquella época al general Izaguirre, el jefe de las columnas volantes, y bueno, él le dice: oiga, ya vio lo que está escribiendo Degollado, que usted era un cobarde, que usted huyó varias veces ante su empuje. Y el general Izaguirre, de estos pocos testimonios, de esas pocas veces que vemos un general de aquella época escribir sobre el tema, dice: esos cristeros adoloridos de siempre respiran por la herida. Pueden decir estos gentiles cuando quieran de mí en sus pasquines, ya que yo nada puedo darles, pero lo que sí puedo decir es que a mis soldados de entonces jamás les vieron las espadas, y en cuanto a mi conducta, la Secretaría de Guerra, en donde se hilaba muy derecho con el general Amaro al frente de ella, si hubiera habido motivo me hubiera sancionado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo el general Izaguirre es que él no huyó, él nunca huyó. Y bueno, aquí quiero ser honesto digo, yo sé que me gusta mucho burlarme de algunas de los testimonios. Sí me burlo un poco del general Cristóbal Rodríguez, sobre todo por este tono tan agrio que tiene. Pero aquí yo sí voy a decir algo a favor del general Izaguirre. Revisando la campaña de Izaguirre en el sur de Jalisco, encontré una cuestión muy particular. En las memorias del general Degollado Guízar, después de la batalla del Chante hubo un par de combates muy fuertes con las columnas volantes, y hay un momento en que el general Degollado lo anda buscando para combatir. Le llegan refuerzos, llega Lucas Cueva, llegan muchos refuerzos de varios lugares, y él está buscando al general Izaguirre para ponerle una derrota, ¿no? Y él en sus memorias dice cómo el general Izaguirre lo veía y huía, y siempre andaban huyendo, pero entonces cuando él avanzaba hacia otro espacio, iba el general atrás, y cuando lo quería encarar, el general huía. Yo lo único que voy a decir, al respecto, es que leyendo los partes de guerra y sobre todo cómo evolucionó la campaña del sur de Jalisco, puedo decir lo siguiente: cuando al general Izaguirre lo mandaron al sur de Jalisco, lo mandaron con el grupo fuerte de las columnas volantes, que eran yaquis. Recuerden, los yaquis estaban acostumbrados a luchar en desierto o en terrenos escabrosos semiáridos, como bien fueron los Altos de Jalisco y el sur de Zacatecas. Sin embargo, cuando lo mandaron a perseguir al general Degollado, lo mandaron a la Sierra del Lalo, a la Sierra del Tigre, y algunas regiones que en realidad son semiselváticas. Y lo que es muy claro en los partes de guerra del general Izaguirre es cómo su tropa se empieza a enfermar. Hay un momento cuando está en la plena campaña, en lo más activo, sobre todo después de la batalla de Juchitlán, el general Izaguirre le manda unos partes al general Amaro diciendo: la mitad de la tropa está enferma, se están muriendo. Y el general Amaro en ese momento es cuando, exactamente en esos meses, es cuando llega Gorostieta al sur de Zacatecas, y todos los esfuerzos de guerra se van hacia allá porque no quieren que Gorostieta cruce hacia Jalisco. Olvidan un poco al general Izaguirre. Entonces, ¿qué hace el general Izaguirre? En lugar de dar la cara, porque no podía, porque la mayoría de sus elementos estaban enfermos, lo que él hizo fue agarrar a lo poco que quedaba de su caballería, los que estaban más o menos sanos, y ir detrás de la columna de Degollado.
de alguna manera para seguirle los pasos y de alguna manera estar mandando partes militares. Yo creo que en su plan de general Izaguirre dice, no lo puedo enfrentar porque me derrota, pero lo que sí puedo hacer es estar atrás de él y estar mandando partes para ver si el general Manuel Ávila Camacho se le ocurre en algún momento de interceptarlo, lo cual nunca sucedió. También los partes de guerra y digamos el análisis de la guerra también te das cuenta cómo el general Manuel Ávila Camacho no era un buen soldado, no era un buen general, y Amaro lo reprendió varias veces. Y pues bueno, para ir concluyendo, el general Rodríguez sí me queda debiendo el uso de partes. El que tuvo acceso a todo el archivo de la Sedena no utilizó uno solo, solamente utiliza un parte muy pequeño, muy escueto realmente. Pudo haber realmente hablado y pudo haber dicho tantas cosas con ese archivo, y sin embargo no se atrevió a hacerlo. A manera de conclusión, yo del libro de General Cristóbal Rodríguez, yo no sé, a veces me pongo a pensar exactamente dónde está la línea entre el género dramático, la comedia, el testimonio. A veces pareciera que no hay una línea y que pues un libro puede contener todo eso. No deja de ser un libro muy que, bueno, a pesar de que es un libro que en realidad yo no sé si lo pondría como un libro histórico, no sé si lo pondría en el estante del testimonio, no sé si lo pondría en el género dramático o quizás hasta en la comedia. Es un libro que realmente tiene de todo, no es un desperdicio. Rara vez los generales hablan sobre este tema, rara vez encuentras un general que se atreve a dar su punto de vista. Y bueno, el siguiente libro con el que voy a trabajar serán las memorias de Jesús Degollado Guízar. De alguna manera vamos a estar trabajando con estos dos la siguiente sesión, y sobre todo quiero hacer mucho trabajo de archivo, porque esto también me va a dar la oportunidad de alguna manera retomar la campaña de Jesús Degollado en el sur de Jalisco a partir de los partes militares de la Sedena. Entonces, bueno, solamente me despido en esta primera emisión. Bueno, antes de irme, quiero dejarles dos invitaciones muy interesantes. El viernes 12 voy a estar en Colón, Querétaro. Colón, uno de los pueblos, bueno, pequeñas ciudades que se levantaron, donde hubo alzamientos cristeros muy fuertes, en la ciudad de Colón. El viernes 12, del viernes 12 al domingo 14, se estará llevando el primer congreso Tierra Cristera, donde yo voy a ir a presentar, un poquito de mis avances sobre la estrategia militar en contra de los cristeros. Y quisiera aprovechar, que va a ser una conferencia de 1 hora, quisiera aprovechar unos cuantos minutos porque en estos momentos estoy tratando de alguna manera reconstruir la campaña militar en Querétaro. Que bueno, por lo que he leído, a veces se piensa que empezó en 28 y en realidad encontramos realmente la campaña militar contra los cristeros de Querétaro es una cuestión muy interesante y sobre todo muy apasionante. Y exactamente el lunes 22 me invitaron también a dar una ponencia sobre el tema del ejército, sobre el tema de los generales yaquis en contra de los cristeros en la ciudad de Totonilco el Alto, porque se cumplen años de su fundación. Entonces, bueno, nos vemos el viernes 12 en Colón, Querétaro, y nos vemos el lunes 22 ahí en Totonilco el Alto. Estaré compartiendo mesa con el cronista de San Miguel el Alto, el famoso Simio. Un abrazo.